Capriles indicó que su participación en el proceso interno opositor busca dar una opción viable a la ciudadanía y por ello llamó a la unidad para enfrentar las dificultades y lograr el desarrollo de los comicios. Y es un llamado a la plataforma unitaria, convoque a todos los candidatos, a todos, diga la hora, diga el día, por lo menos conmigo tienen, yo voy a ir y voy a escribirle, llamar, contactar a todos los otros candidatos, a todos, a animarlos a lo mismo, a animarnos a discutir qué está pasando y hacia dónde vamos nosotros. O sea, la plataforma tiene que ser un instrumento, no es la Comisión Nacional de Primaria, es la plataforma unitaria. Es la instancia que convoca además a la primaria. Y la segunda, unidad, y la segunda es voto. Todo lo que vayamos a hacer tiene que ser para reafirmar y ratificar esta ruta, que es la única ruta que tenemos en nuestras posibilidades los venezolanos de quitarnos de encima el peor gobierno de la historia. Por su parte, el candidato del partido COPEI, Roberto Enríquez, informó que emprenderá una gira internacional para la defensa de la elección primaria, situación que le imposibilita participar en el debate del próximo 12 de julio. Desde el primer momento, Roberto Enríquez confirmó su presencia al debate. Lamentablemente los organizadores tuvieron que cambiar la fecha. Esa fecha colide con un evento internacional que yo tengo ya pautado, comprometido, organizado por mi asesor económico en jefe, el doctor Steve Hanke, y varias personalidades del mundo que se van a reunir con nosotros a hablar sobre la propuesta económica para Venezuela. Al ver que estas fechas coincidían, le he pedido a la Comisión de Primarias, como aquí consta, con suficiente tiempo, que si podrían hacer un ajuste, como habían cambiado la fecha, para que la fecha no coincidiera con este evento. Ellos muy amablemente me han explicado que no es posible por razones logísticas, y lo cierto del caso es que la verdadera razón y la única razón que imposibilita un evento que yo considero necesario, imprescindible, y espero que todos los meses se den debates para que todos los candidatos le podamos explicar al país qué queremos, qué proponemos y cómo queremos hacer las cosas. Asimismo, el dirigente de la tolda social cristiana descartó que su ausencia en el encuentro que se realizará en la Universidad Católica Andrés Bello obedezca a la reanudación del proceso de diálogo en México, en el cual forma parte de la comisión negociadora de la plataforma unitaria. México está suspendido, paralizado, eso le ha hecho un daño terrible al país. Por supuesto que donde esté Roberto Enríquez siempre voy a hacer votos y todos los esfuerzos que estén en mis manos para que se reactive una negociación seria que ponga por encima de todos los intereses democráticos del pueblo venezolano. Nosotros, como lo ha dicho la delegación, en todas nuestras posiciones oficiales estamos insistiendo en la necesidad de que el proceso de México se reactive para garantizar todas las garantías democráticas, inhabilitaciones, tema de partidos políticos, todo lo que es la agenda electoral de la Unión Europea y por supuesto la libertad de los presos políticos. Ambos candidatos fueron enfáticos al señalar que la ruta hacia las primarias ya está establecida, por lo cual la oposición venezolana debe mantener el camino pese a las amenazas al proceso. Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. El alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, se pronunció ante la presencia de sedimentos producto de la contaminación en las orillas del lago denominada Verdín. Con el tema del Verdín, nosotros lo que hemos hecho es mantener comunicación con el Ministerio de Ecosocialismo, en este caso, para que ellos sean los que lideren las acciones. Recuérdense que el lago tiene ribera con Maracaibo, pero tiene ribera con toda la mayoría del estado. Entonces ellos tienen la obligación de asumir qué es lo que van a hacer allí para efectos del tema ambiental. Nosotros desde antes, no productos de Verdín, sino desde antes, siempre hemos mantenido nuestro programa de Guardianes del Lago, que es nuestro programa de limpieza de costa, pero esto no es una limpieza de costa en tierra, esto es algo mucho más profundo,
Y lo que hacemos normalmente es incentivar a que fomentemos las medidas necesarias y en donde nosotros, Alcaldía de Maracaibo, podamos colaborar, lo haremos por el bien de la ciudad y sobre todo por el bien de las personas que se puedan ver afectadas porque dicen que eso causa algunas enfermedades, que puede tener algunas consecuencias. Yo lo que sí sé es que los organismos competentes están en el abordaje de eso, que en este caso es el Ministerio de Ecosocialismo, y cuando tenga algún dato adicional, pues se lo haré saber. Se espera que en las próximas horas también pueda existir un pronunciamiento por parte de las autoridades a nivel nacional, ya que, como lo aseguró el alcalde de la ciudad de Maracaibo, son ellos los que tienen la responsabilidad de resolver esta problemática que está aquejando a todos los habitantes y comerciantes que se encuentran en las riberas del lago. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. Desde el próximo domingo entra en vigencia la reducción de la jornada laboral en Colombia. La idea es que máximo a la semana un trabajador labore 47 horas. La nueva jornada máxima legal que empezará a regir a partir de esa fecha será de 47 horas semanales y continuará disminuyendo así. El 16 de julio del año 2024 bajará a 46 horas. El 16 de julio del año 2025 será de 44 horas. Y finalmente, a partir del 16 de julio del año 2026, llegaremos a la jornada laboral máxima de 42 horas. Debemos recordar que los empleadores podrán decidir o acordar antes una jornada máxima semanal distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salarios. La ley 2101 no aplica para servidores públicos a excepción de que trabajen con empresas del Estado. Tampoco modifica los contratos especiales con menores de edad que están vinculados con autorización de sus padres. La disminución de la jornada laboral implica el aumento del valor de la hora diaria de trabajo, ya que a menor tiempo laborado, el trabajador o la trabajadora continuarán devengando la misma remuneración. Los empleadores deberán entonces realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extra, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, siempre respetando el principio de favorabilidad en la interpretación de la norma laboral. El viceministro aclaró que esta ley no tendrá ninguna modificación en el proyecto de reforma laboral que se tramitará en el Congreso de la República en la próxima legislatura, que inicia el 20 de julio, luego de que se hundiera hace pocas semanas en el legislativo. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Especialistas y defensores de los derechos laborales en Venezuela hablan sobre la pérdida del derecho a la libertad sindical en el país, a raíz del mes que cumplen presos 2 dirigentes sindicales de la estatal venezolana siderúrgica del Orinoco, SIDOR, por exigir en el estado Bolívar Sur mejoras salariales. Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, que agrupa a más de 100 organizaciones, señala lo siguiente. Venezuela está en cero en materia de derechos humanos, está en cero en materia laboral. Hoy en día el salario venezolano, que son $3, es una violación flagrante a los derechos humanos. Es un acto de represión contra un pueblo. $1 mensuales. Con esto coincide el abogado León Arismendi, miembro del directorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales, para quien ni siquiera la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sirve para evitar que el Ejecutivo siga invocando razones de seguridad nacional para violar derechos implícitos en la libertad sindical. El gobierno, en lugar de ocuparse de atacar la causa del problema, entonces lo que hace es reprimir a los que protestan porque esa situación existe, porque a fin de cuentas lo que se pretende con la detención de estos trabajadores, o lo que pretendió es, bueno, Guayana los trabajadores están dando señales de que puede haber protestas mayores, entonces vamos a ponerlos presos para que se acabe la protesta. Entonces, violando a todas luces los derechos fundamentales de esos trabajadores, el derecho a la libre expresión. Arismendi, especialista en derecho laboral, recordó que con estas detenciones Venezuela incumple las recomendaciones formuladas por la OIT en 2019, entre las que está la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones. De acuerdo al cómputo de la ONG Provea, el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido en lo que va de 2023 a 20 trabajadores de SIDOR por exigir sus derechos laborales, 18 de ellos apresados en enero y posteriormente liberados.
El número de solicitantes de refugio en México durante el primer semestre de 2023 registró una cifra récord de 74.764 desplazados, un aumento del 28% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se recibieron 58.283. Así lo reveló la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La cifra en junio también es superior a la de los años anteriores, igual que sucedió en los 5 meses pasados, 11.570 frente a las 9.667 del año pasado y las 10.297 de 2021. En el caso de seguir con esta tendencia, México podría registrar cifras inéditas de solicitudes de refugio en 2023, en un contexto marcado por las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos, destino de muchos de los extranjeros que atraviesan el país. Este martes se cumplen 2 meses desde la derogación del Título 42, una ley sanitaria empleada por Washington para deportar a 2.8 millones de migrantes con el argumento de la pandemia de COVID-19, por lo que el gobierno de Joe Biden implementó nuevas normativas migratorias y volvió a expulsar a extranjeros en base al Título 8, que recrudece las sanciones a quienes crucen de forma ilegal la frontera. De acuerdo con expertos en la materia, esta situación ha provocado que cada vez más migrantes decidan solicitar refugio y establecerse en México. Los nacionales de Haití, siguiendo una tendencia que se ha sostenido durante los 6 primeros meses del año, son quienes más acuden al organismo gubernamental para pedir refugio, con 29.532 solicitudes, seguidos por los provenientes de Honduras con 18.210, los de Cuba con 5.034, los de Venezuela con 3.511 y los de El Salvador con 3.408. Los candidatos le hablaron a los venezolanos y mostraron al país las propuestas para ser el abanderado de la oposición. Sin embargo, también fueron enfáticos en la necesidad de la unidad de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Creo que fue un ejercicio maravilloso y que ha demostrado efectivamente la disposición a participación que hay de muchos venezolanos que entendemos lo que la primaria representa. La primaria representa el momento de enfrentar y desafiar a la tiranía. Y en la medida que el régimen le ponga más obstáculos, demuestra que sabe que está derrotado y que le tiene terror a este proceso. El liderazgo tiene que estar tan comprometido que entienda a lo que se somete. Y creo que las primarias sirve para legitimar, seguramente, pero también para darle conducción política a un proceso complejo que está lleno de minas de aquí al 2024. La autocracia ha cerrado tantos espacios que resulta poco común encontrar un debate, un diálogo donde liderazgos de la pluralidad puedan expresar opiniones aún diferentes o contrapuestas. Esa es la esencia de la democracia. De modo que hoy ha quedado una lección al país de que es posible ofrecer nuestros puntos de vista, nuestras propuestas, nuestra visión del país, a pesar de que podamos tener divergencias. Entre los puntos discutidos en el evento aún falta por definir cómo se avanzará en la elección de 2024 si el candidato que resulte de la primaria opositora fuera inhabilitado. Nosotros creemos que la primaria es un evento ciudadano y que como tal se tiene que realizar. Evidentemente, hoy no hay condiciones electorales para decir que puede haber una elección libre en el 2024, pero esas condiciones tenemos que lucharlas. ¿Cuáles son esas condiciones? Obviamente el cese de las inhabilitaciones es una, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos es otra, la revisión del registro electoral, la apertura del registro electoral dentro y fuera del país. Una vez que ganemos la primaria, mi responsabilidad como líder va a ser, en primer término, luchar para que haya condiciones electorales. Porque si no tenemos la voluntad, el compromiso de defender un candidato electo por el pueblo, tampoco habrá determinación para defender una victoria que seguramente
va a estar negada por Maduro, porque nunca podremos pensar que él nos va a tender alfombra roja y nos va a entregar la banda tranquilamente como algunos piensan. Aquí hay que pelear. Dirigentes se mostraron de acuerdo a que este tipo de eventos se sigan realizando para mostrar las distintas visiones de país y puntos de vista. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Gracias por este contacto. Los obreros del sector construcción aseguraron que el dirigente sindical Vladimir Josué Tremaria no ha cometido ningún delito y debe ser liberado. Fue detenido por una comisión del DIGESIN y por información también no legal, porque no ha habido ningún vocero legal, nacional, que haya anunciado pues, su detención. Tenemos información que se encuentra en la ciudad de Caracas, en el comando del DIGESIN de La Boleíta. Hasta ahorita su esposa desde el día lunes se encuentra en la ciudad de Caracas, no ha podido tener contactos con él. Igualmente el abogado que el Frente ha asignado para atender esta situación en la cual nos encontramos hoy, con un expediente totalmente viciado, expediente que desde este mismo frente denunciamos en el mes de marzo, producto de los choques que tuvimos con la Corporación Venezolana de Guayana y la cúpula corrupta que se encontraba allí en ese momento, el cual hoy se encuentran vestidos de anaranjado. Bueno, el regalo que hemos obtenido nosotros este frente es la detención de nuestro líder. Los obreros del sector construcción dijeron que agotarán las vías legales y pacíficas para continuar exigiendo la liberación del dirigente sindical Vladimir Josué Tremaria. Es importante destacar que hasta este momento no se ha realizado la audiencia de presentación. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Un ataque con explosivos en el oeste de México dejó 6 muertos, entre los cuales 3 policías y una docena de personas heridas. Tuvo lugar en Tlajomulco de Zúñiga, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, y estuvo dirigido contra personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal. Según las autoridades, el atentado se produjo cuando un grupo de oficiales acudió a atender un llamado de una mujer, integrante de un colectivo de familiares de personas desaparecidas, quien reportó que había recibido una llamada de un anónimo que le dio pistas para encontrar fosas clandestinas. El gobernador local, Enrique Alfaro, indicó que el ataque se cometió con 7 artefactos explosivos improvisados. Alfaro calificó el atentado de un acto de terror brutal y sin precedentes, que según él representa un desafío contra el Estado mexicano en su conjunto. El estado de Jalisco es la base de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, con presencia en buena parte del territorio nacional. La Conferencia Episcopal Venezolana exhortó este jueves a la pronta conformación de un Consejo Nacional Electoral y las garantías necesarias para que los comicios de 2024 tengan aprobación nacional e internacional. Fueron parte de las conclusiones de la Asamblea 120ª del organismo, que se realizó del 7 al 12 de julio en la ciudad de Caracas. Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que es necesario el reconocimiento de la legítima dirigencia de los partidos políticos y la habilitación de todos los actores, así como la participación ciudadana. A todos los actores políticos y particularmente a las instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de hacer posible las condiciones que garantiza la Constitución y las leyes para realizar una elección. Por eso hemos hablado de la necesidad de conformar prontamente el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo rector de los procesos electorales, y de garantizar las condiciones para que las elecciones se hagan conforme a los parámetros democráticos, o sea, el registro electoral permanente, la habilitación de todos los candidatos, el voto de los venezolanos en el exterior, la observación internacional imparcial, garantías que permitan que luego que la población venezolana que vote, invitamos a votar, a participar en todos los procesos electorales como una expresión del ejercicio de la soberanía del pueblo y de la corresponsabilidad de todos en la construcción del país. O sea, la población en Venezuela pues
descubra que su voto va a conducir pues a la expresión de la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Durante la exhortación, el clero consideró que Venezuela hoy luce el rostro de un país fracturado, con una alta movilidad humana, por lo cual durante la asamblea, obispos y arzobispos tuvieron la oportunidad de reunirse con un representante de la Conferencia Episcopal Colombiana. La presencia entre nosotros de Monseñor Omar Sánchez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, es parte de un largo camino que ya vamos realizando entre los episcopados de Colombia y de Venezuela para atender pues la situación de los millones de migrantes venezolanos que hay en ese país y que en el mes de septiembre tendrá un nuevo hito en una reunión convocada por la Santa Sede entre los obispos de fronteras de ambas naciones para evaluar una reunión que ya hubo hace 2 años en la atención de este problema. Desde la Iglesia Católica invitaron a los venezolanos a encontrarse y escucharse como nación para de esta manera contribuir con la solución a los problemas del país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Uruguay trabaja contrarreloj para canalizar agua dulce destinada a la zona más poblada del país, ante una grave sequía que ha afectado el suministro en la capital y su zona metropolitana. La urgencia es grande, ya que la principal reserva de agua dulce para la planta de Aguas Corrientes está casi agotada. Según el último reporte oficial, el 11 de julio, en el embalse de Paso Severino que la alimenta, solo quedaban poco más de 2 millones de metros cúbicos, apenas el 3% de su capacidad total. Por eso la empresa estatal OCE construye una presa y una estación de bombeo sobre el río San José para trasvasar agua al Santa Lucía, sobre el que está la única planta que desde el siglo XIX abastece de agua a Montevideo y sus alrededores. No ha llovido, entonces no se han llenado ni la reserva de Paso Severino ni Canelón Grande, que bueno, ahora ya no contamos con Canelón Grande y con Paso Severino cada vez contamos con menos reserva. Ante la falta de reservas, se toma más agua desde la parte baja del río Santa Lucía, que proviene del estuario del Río de la Plata y que a su vez contiene agua salada del Océano Atlántico. En consecuencia, hace más de 2 meses que en la capital y su zona metropolitana, el agua del grifo sale salada. No es que estemos agregando agua salada a la mezcla, seguimos tomando la misma agua de Santa Lucía. Lo que pasa es que los aportes de agua dulce al río Santa Lucía son menores o escasos y el aporte mayor es agua salada del Río de la Plata. Según las autoridades, el agua que suministra la empresa estatal es segura, salvo para quienes tienen hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas. Pero los consumidores se quejan y han cambiado sus hábitos. Cuando me di cuenta un día que yo estaba tomando mate, digo, pero este mate está horrible, ¿qué tiene? Y digo, está salado. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos todo a usar. Cocinamos con el agua de la canilla, pero café, té, agua para calentar para el mate, se hace con agua mineral. En otros hogares y muchos restaurantes ya no utilizan el agua del grifo para cocinar. Los cafés lo hacemos con agua mineral, la elaboración de la pizza también con agua mineral, el feiná con agua mineral, toda la elaboración de todos los productos sale con agua mineral. El consumo de agua embotellada lo demuestra. Desde que empezó la crisis, la venta de agua mineral se disparó. 8 o 12 por persona, después tenemos lo que son locales de restaurante y bueno, algún hotel y eso hasta 20, o incluso han parado taxis, autos y esos que llevan 15, 20, 25, depende. Desde principios de julio, el gobierno paga 2 litros de agua embotellada por día a más de 500.000 personas vulnerables que residen en el área metropolitana. Mientras, en el Parque Valle, el principal de Montevideo, un pozo perforado por OCE para extraer agua subterránea produce unos 30.000 litros por hora, que se distribuyen en camiones cisterna a los hospitales.
Durante la instalación, jóvenes aseguraron que esta plataforma funcionará como una base de organización y motivación para que la población venezolana se interese en los próximos eventos electorales. Hoy somos una generación de líderes jóvenes que estamos trabajando por recuperar la confianza del venezolano, que vamos a seguir trabajando para exigir las garantías que sean necesarias, pero que hemos entendido que se han cometido errores y que al abandonar los espacios solamente ha beneficiado a quienes le han hecho daño a este país. Pongan a quien pongan, así pongan a un Samuro al frente del Consejo Nacional Electoral, hemos decidido como generación que vamos a participar en la ruta electoral y vamos a estar a disposición de los 21 municipios del Estado Miranda y de sus 55 parroquias. Desde la plataforma denunciaron que más de 200.000 jóvenes en el estado Miranda no han podido oficializar su inscripción en el registro electoral, por lo cual seguirán exigiendo la apertura de centros para que se sumen nuevos electores. Y por eso también hacemos la exigencia al Consejo Nacional Electoral a que se instalen puntos de actualización de datos e inscripción de nuevos votantes en las 55 parroquias del estado Miranda, para que también el joven que vive en Barlovento, el joven que vive en los Valles del Tuy, el joven que vive en los Altos Mirandinos, el joven que vive en el área metropolitana y el joven de Guarena Guatire también pueda ejercer su derecho. Tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de mostrarle al país y al estado Miranda de que nosotros podemos hacer la política de manera distinta. Durante los próximos días, los jóvenes convocarán a nuevas acciones para ejercer presión y que sus reclamos sean escuchados. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, señaló que hasta el momento no ha sido confirmada la muerte de alias Iván Márquez, jefe del grupo Segunda Marquetalia. Recordemos, el segundo grupo disidente de las FARC, que en principio participó de los acuerdos con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero luego decidió abandonar este proceso y retomar las armas. Versiones de medios de comunicación señalan desde la semana pasada que supuestamente el líder guerrillero murió como consecuencia del atentado que sufrió en agosto del año pasado, que al parecer habría sido perpetrados por mercenarios similares a los que asesinaron supuestamente a Jesús Santriz, a El Paisa y a alias Romaña. El canciller ha dicho que ha consultado con diversas fuentes y ninguna le confirma la muerte del líder guerrillero. Con esta información los invitamos a que continúen con más y estaremos atentos a nuevos detalles de este caso. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Una ley contra las personas transgénero en Rusia. El Parlamento aprobó el viernes por abrumadora mayoría un texto que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán anulados después de la entrada en vigor de la ley. Cuando alguien cambia de género solo porque se despierta por la mañana y piensa que ya no es un chico sino una chica, eso es lo que hay que detener. Porque sin familias, sin tener hijos, no hay futuro. Desde que Rusia inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra la comunidad LGBT+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales. Así que tenemos que saber que no hay futuro si no aprobamos la ley, si no prohibimos el cambio de género. Los cambios de estado civil, las operaciones quirúrgicas para reasignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética.